pequeño evento sobre migración. Mi nombre es Justus Fenner, vengo en representación del CIMSUR UNAM en San Cristóbal. Les quisiera explicar un poco el contexto de este evento. Como ustedes saben, estamos en 2024. Chiapas va a cumplir 200 años formando parte de México. Por esta fecha o por este año se han juntado 6 diferentes universidades aquí en el estado de Chiapas, las principales universidades, y han acordado pues no es una campaña, tampoco es un acto, sino es una serie de actividades culturales, académicas a lo largo de este año. Y en el marco de estas actividades se han acordado, creo que 5 o 6 diferentes conversatorios en diferentes partes, en Ocosingo, en Tuxtla, en San Cristóbal, en Tapachula, en Tonalá, de tal manera que en cada lugar va a haber otro tema, ¿sí? Ustedes están presenciando ahorita el primer conversatorio de esta serie de actividades y que va a tratar de migración, pues por razones obvias. Y entonces les invitamos, es un conversatorio, digamos, también para nosotros es algo novedoso este formato, así que vamos a ver si funciona bien. Entonces, pero invitamos a todos también que participen. No es un conversatorio solo para escuchar, sino es un conversatorio con el público, y les invitamos, una vez que hemos tratado ciertos temas, que ustedes participen con sus impresiones, con sus observaciones. Así que vamos a dar inicio. Creo que nuestro coordinador va a presentar brevemente a los participantes de este conversatorio. Así, nuevamente, bienvenidas a todos y iniciamos. Muchas gracias, bienvenidos, distinguido público. El día de hoy tenemos este conversatorio que, como ya nos adelantaba el doctor Justus Fenner, pues coloca en el centro una serie de temas complejos que se enmarcan en los 200 años del Chiapas mexicano, pero que también se anclan a lo local, a lo regional y sobre todo a lo fronterizo, y es el tema migratorio, visto desde perspectivas como lo histórico, es decir, como el pasado, desde la actualidad, desde lo contemporáneo, el presente, el día a día, la vida cotidiana, y también en perspectiva, imaginando nuevos futuros, nuevas realidades. Y tengo de invitados especiales, por supuesto, tengo aquí al maestro Leopoldo Constantino, cronista de Tapachula. Los presentaré brevemente porque si leo currículum pues se absorbe el tiempo, ¿no?, que tenemos. El doctor Justus Fenner, director del CIMSUR. El doctorante, próximo doctor, Jorge Choi, de la Universidad de Austin, en Texas. La doctora Carmen Fernández, del CIESAS, San Cristóbal. El doctor Joshua Nakamura, de la UNASH, el doctorante, CIMSUR UNAM. La maestra Yolanda López, de la Fundación Jesús García Corona. Y su servidor, que estará moderando el día de hoy, el doctor Diego Ramos, profesor, investigador, Universidad de Guadalajara y el ITESO. Bueno, pues, si el sonido va y viene, pues ya alzaré la voz, ¿no? Moderaré ahí el volumen. Estaremos comenzando con una pregunta que pone como en la mesa ciertas nociones, ciertos conceptos para que podamos entendernos en un piso común, pero quizás que tal vez habrá preguntas dirigidas según la experiencia, el perfil, trayectorias de cada uno, que también nos puede interpelar y nos puede invitar a reflexiones, que en un segundo momento se abra el micrófono para interactuar con ustedes, para una ronda de preguntas, que nos compartan dudas e inquietudes, ¿no?, respecto al tema que estamos aquí colocando el día de hoy. Bueno, pues quiero de este lado, no es necesario que todos alcen la mano, pero que al menos en esta ronda semidirigida me hablen para el público, cuál es la noción que hay de migración, porque puede ser polisémica, puede ser algo nada más unívoco, pensarse desde ciertos estándares y ya, esto es la migración, como lo pueden marcar las organizaciones internacionales,
y pensar también desde la perspectiva desde la que se puede observar, ¿no? Desde los ángulos, desde su trinchera, cómo lo observan. Por ejemplo, quienes se dedican al activismo, desde luego, no pasarán por alto que colocarán en la mesa que emigrar es un derecho. Inclusive podríamos debatir ese tema, ¿no? Inclusive, no desde la historia, ¿no? ¿Desde dónde es esto de migrar? ¿Existe una sola migración? ¿Hay muchos tipos de migración? ¿Qué tiene que ver la migración con el refugio, con las movilidades humanas, con las inmovilidades humanas, con los flujos migratorios, con las personas? Y bueno, de este lado inicio. ¿Quién toma el micrófono? Bueno, espero que funcione. Muchas gracias por pasarme el micrófono. Simplemente para romper un poco el hielo y ya iniciar, tal vez simplemente yo soy historiador, así que mis comentarios van a ser de esta perspectiva, de una perspectiva de larga duración, es decir, voy a estar intentando de ver la migración en esta región como no una cosa nueva, sino como una experiencia que pues podemos trazar miles de años atrás. Así que, pero para no hacerles el cuento largo, tal vez resumiendo lo que sucedió en los últimos, 120 años. Hay como 3 formas principales que podemos diferenciar. Una migración hacia la región del Soconusco y específicamente Tapachula, que era una migración para quedarse, ¿sí? Es decir, ustedes todos lo saben, checan sus árboles genealógicos, ¿no? ¿De dónde vinieron sus abuelos? ¿No? Guatemala, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Sardinia. ¿De dónde? ¿No? Todos tenemos raíces que nos conectan con la migración. Ese es uno, la que se quedaron. Después, los que se quedaron iniciaron o provocaron una migración más bien circular, temporal. Las fincas cafetaleras, las fincas de hule, las fincas posteriormente de plátano, el algodón, etcétera, y otros cultivos provocaron de que había una inmigración, o no una inmigración, sino una migración temporal, que básicamente venía de ciertas partes de Chiapas y de Guatemala. Pero esta migración era temporal, es decir, vinieron, cumplieron un contrato y regresaron. Bueno, ahorita tenemos una tercera versión. Ahorita tenemos una migración que podría llamarse de paso. Siguen existiendo las razones para migrar temporalmente a Chiapas, pero paralelamente lo que Tapachula hace, o lo que le hace aparecer en todos los medios nacionales, es el fenómeno de la migración, de la movilidad humana que proviene de otras partes del mundo, de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, de África y de Asia, ¿no? Entonces ahí tenemos el tercer tipo de migración, que es básicamente de paso, y donde Chiapas o Tapachula es la parte o el estado de tránsito como de entrada, donde se quedan algunos meses, ojalá, donde esperan, los permisos para ir. Esos son, creo que, los 3 grandes tipos de migración que Chiapas está viviendo. Así que solo quería comentar esto, tal vez como una mención inicial, y regreso al tema, micrófono. ¿Alguien de este lado de la mesa? ¿Doctora? ¿Por aquí? Sí, a ver. Sí. Se escucha. Sí, bueno, pues como comentaba aquí Justus, bueno, además de que por un lado hay como varios tipos de migración, y ustedes lo conocen, quienes viven aquí, es parte de la vida cotidiana, el tema migratorio. Incluso hay flujos que ni siquiera se consideran como migración, ¿no? Toda la migración laboral de personas guatemaltecas que vienen a trabajar en diferentes sectores, el comercio transfronterizo, bueno, una serie de, dinámicas y movimientos poblacionales que tienen que ver con cruzar la frontera internacional, ¿no? Y eso pues es algo que ha
acompañado a la región del Soconusco pues desde antes de que fuera de México, ¿no? Históricamente, ¿no? Hay lazos comerciales, económicos, históricos, familiares, culturales, con Guatemala en particular. Bueno, no solamente con Guatemala, pero más recientemente, digamos, a partir de que la migración hacia Estados Unidos empieza a tomar forma, empieza a hacerse visible, que podría decirse que es hace 20 años, que hace poco leí un meme que cuando me dicen, hace 20 años pienso en los 80s, pero no, en realidad es en el 2000. Hace mucho, realmente ya pasó mucho tiempo, ya lleva más de 20 años de esta migración hacia Estados Unidos, pero ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes era una migración justo en tránsito, donde pasaban muy poco tiempo en el lugar. Obviamente siempre ha habido personas que se van quedando, eso es algo que hemos estudiado mucho por mucho tiempo, pero ahora es cada vez más notorio. Estos tiempos de espera son cada vez más largos, cada vez más notorios y cada vez más precarios, ¿no? Ya no podríamos hablar solo de una migración en tránsito, sino de una migración escalonada, ¿no? Una migración de esperas no deseadas, a veces forzadas, estancamientos. Y bueno, Tapachula, y no solo Tapachula, todo el Soconusco, pero puntualmente esta ciudad, pues es uno de los nodos claves en esta migración cuyo destino es Estados Unidos, pero que aquí se queda, digamos, estancada por un largo tiempo a partir de muchas políticas que impiden que este flujo pueda continuar su camino, ¿no? No sé si... Bueno, yo quisiera tocar, no se escucha ahí bien ahí. Si quieres, sube tu mano. Bueno. Aquí, ya. Bueno, yo quisiera comentar nada más algunos puntos elementales cuando hablamos de migración. El doctor Justus y la doctora Fernández han situado algunos puntos, ¿no?, que son cruciales, ¿no? Por ejemplo, la región como destino, que se ha discutido mucho, como tránsito y retorno. Pero ayer comentaba un estudiante que él es de Marqués de Comilla y hablaba de la diversidad también de la movilidad de estudiantes que vienen de la zona alta, baja, también de Chiapas, ¿no? Eso también habla de una cierta migración interna que tiene que ver con una localidad, pero también está esta otra migración que la que estamos viendo de manera más amplia, ¿no?, que tiene que ver con este flujo transnacional que bueno, ya se ha comentado de manera muy importante. En mi trabajo yo he situado sobre esta idea de qué es lo que implica las migraciones ahora de manera local. Yo he pensado en decir los nuevos estudiantes, la niñez migrante, sobre todo en espacios escolares. Y es lo que he trabajado últimamente, que fue niñez haitiana en la educación básica aquí en Tapachula, Chiapas, y la otra parte que fue en la estancia postdoctoral en CIMSUR UNAM, que tenía que ver con el comercio informal de los haitianos. Lo que quiero decir con esto es que, aparte de que hay un tránsito, también en la permanencia hay lógicas internas que van modificando la manera en que nosotros percibimos a la ciudad, tanto con los que vienen y pues los que estaban, ¿no? Es decir, los arribados y los establecidos generan otra dinámica de socialización, y yo creo que ese es un punto que también podemos reflexionar cómo lo asumimos, porque aquí, aunque todos somos diversos, hay una cosa que los hace en común también, decir, este espacio fronterizo es nuestro, ¿no? A veces, pero en esta idea de identidad local también está la idea de la diversidad cultural, y creo que es un debate quizás ahí abierto, ¿no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yolanda López Ordaz. Mi abuelo, de raíces francesas, se casa con una indígena oaxaqueña en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y migran a Tapachula por el ferrocarril. Mi abuelo era ferrocarrilero, viene introduciendo las vías del tren y deciden quedarse en Tapachula. Yo soy herencia de esa migración interna en México.
Mis hermanos nacieron en varios puntos de la República Mexicana, porque la cuadrilla del ferrocarril en la que andaban mis abuelos y posteriormente mis padres, pues unos nacieron en el norte, otros en el centro, y pues a mí como última hija de familia me toca nacer en Tapachula. Y yo quiero compartirles un poco de la experiencia en los medios de comunicación que he tenido también. Yo soy miembro de la Fundación Jesús García Corona, que es una fundación de ferrocarrileros, de gente que ha trabajado por muchos años en ferrocarril y de lo cual tenemos hoy en día muy pocas personas que son herederas de la cultura ferroviaria. ¿Y por qué hablo del ferrocarril? Porque el ferrocarril tuvimos en su momento observamos, nos tocó vivir cómo fue el proceso de migración, cómo se fue dando. Cuando yo era niña, me tocaba ver a la gente que venía de otros estados del país, incluso de Guatemala, porque en ese momento se subía el algodón a los vagones del tren para llevarlo hacia el centro del país. Soya, café, todo tipo de granos, ganado. Esta región riquísima en recursos naturales. Y venía gente de varias partes del país a trabajar, incluso de Guatemala, las fincas, como bien lo han mencionado. Pero después, en mi adolescencia, me toca ver otro tipo de migración. Empecé a observar que en los vagones del tren ya no transitaban solo los vagones con cargas de mercancía de esta región de la frontera sur, sino que sobre los trenes empezaban a haber pequeños grupos de personas, regularmente varones en edad productiva, que se subían al tren y empezaban a irse hacia la zona de Tonalá, Arriaga, Oaxaca y hacia el norte. Pero me toca vivir un tercer momento de la migración. Bueno, quiero decirles que hasta me enamoré de adolescente de un migrante hondureño, de ojos verdes. Yo estaba chava y lo veía ahí en el patio del ferrocarril y decía, ay, qué muchacho tan simpático, ¿no? Estaba yo jovencita y vi ese tipo de situaciones. Cierro con lo siguiente. Me toca vivir en el 2018 el tema migratorio por oleadas. Cuando vimos en la frontera, en la zona limítrofe entre Guatemala y Chiapas, México, la forma en que ingresaron a nuestro país. Y les quiero confesar y reconozco que me dio temor la manera en que ingresan a México, y tiempo después me tocó ver por las calles, o sea, las caravanas de personas, los ríos de gente pasando, y decía, pobres personas, ¿cómo van a pie bajo el sol con niños? Muchos de ellos en sus rostros de verdad la tristeza, la desesperanza y la necesidad que los motivaba a salir de su hogar. Tiempo después se han ido ya mimetizando, digo, aquí ya los podemos ver en cualquier lugar, y de verdad que es importante tener esta sensibilidad de entender al otro, entender el por qué se va de su hogar. Entonces creo que los factores son diversos, son muy amplios, pero también la forma de migrar es distinta. Pero en lo personal quiero decirles que he aprendido desde el 2018 a la fecha a entender este tipo de fenómenos sociales. Gracias. No, ¿sí sirve? Bueno, yo quisiera regresar un poquito a la pregunta de Diego. Me voy a quitar esto, perdón. Creo que hay una razón bastante particular por la que yo estoy aquí, y es que yo soy de Acapetagua, yo no soy ni siquiera de Tapachula, y es un tema, digamos,
que me toca personalmente, más allá de tocarme profesionalmente. También mi bisabuelo vino de China a trabajar en el ferrocarril. Y eso me hace pensar que, en general, cuando hablamos de migración, parece que siempre estamos hablando de los demás. Y más allá de que estamos hablando de alguien más, esa otra persona, tengo la impresión de que muchas veces, pues, inconscientemente, dirían la gente del psicoanálisis, o estructuralmente, dirían los marxistas, o de una forma que no lo hacemos adrede, hablamos de cierto tipo y un perfil de personas que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con la no voluntad de moverse, ¿cierto? Estamos hablando de gente pobre, estamos hablando de gente que sale de lugares violentos, estamos hablando de un lugar que en definitiva no parece ser el de nosotros o el de nosotras. Y yo solo quiero abundar un poco como a los distintos perfiles a los que han hecho referencia las demás personas que estamos sentados acá. Y quisiera decir que justo una cosa que decía, creo que fue Carmen o no me acuerdo quién, acerca de los distintos perfiles de la gente que se mueve y hay como ciertos movimientos de personas que no consideramos migración justo porque pensamos solamente en un perfil de persona pobre. Por ejemplo, la gente de la ONU, en sentido estricto, son gente que está migrando porque está cruzando una frontera internacional. Pero ellos vienen a trabajar, ¿cierto? No parece que estuvieran migrando, pero están migrando. Y sin embargo parece que ellos no entran, digamos, en el universo de la gente a la que estamos estudiando, ¿cierto? Como que estudiamos a cierto tipo de personas. Ellas y ellos no. No tengo nada en contra de ellos, quiero decirlo. Igual voy a trabajar ahí algún día. Pero... o tal vez no. Pero a lo que me refiero es que, digamos, pensar en migrar como un derecho tiene que ver con vincular el tema de la migración a una cosa mucho más amplia que el simple acto de moverse, y es moverse bajo qué circunstancias. Y sobre todo también es no pensar, porque a menudo cuando pensamos en el derecho a migrar, no pensamos en el derecho a no migrar. La mayoría de la gente no quiere salir del lugar de donde nació. La mayoría de la gente se mueve porque tiene la necesidad. El derecho a no migrar, que es la cara, digamos, la cara oscura de la luna, ¿no? Que no se menciona, que no parece que esté en el radar, es tan importante o incluso más importante que el derecho a moverse. Y me parece que, digamos, es una parte que tenemos que recordar siempre cuando hablamos de migración, porque siempre nos estamos refiriendo a una persona ajena a nosotros. Todo esto entre comillas. Pobre migrante, tal, no, la están pasando malísimo. Por supuesto que la están pasando mal, nadie lo niega. Pero digamos, nuestra mirada siempre está centrada en ellas y ellos, ¿no? Hay otras cosas que están vinculadas con ese movimiento que parece que pasan un poco desapercibidas, y me parece que es necesario, sobre todo me parece que es necesario rescatarlo, porque de nuevo creo que me toca un poco estar aquí, pues porque yo soy de aquí, porque es una cosa que me ha tocado los últimos 39 años, que me toca personalmente, que he visto, que he crecido acá, me he desarrollado profesionalmente acá, y no soy ajeno al fenómeno de manera vivencial y de manera profesional, y justo por eso me parece que es importante como rescatar esas otras cosas que no siempre se dicen. Creo que la mayoría de las veces, quizá voy a hablar aquí más personalmente, no voy a decir generalmente todos, pero hay como una tendencia a escribir sobre las historias tristes, ¿cierto? O sea, hay como una tendencia a rescatar esas historias que son drama, porque de hecho son dramáticas, pero también hay una tendencia detrás que tiene que ver con no preguntarnos por qué son dramáticas, por qué nos estamos concentrando en ellas. Nada más, eso quería decir.
Bueno, pues muy buenas tardes. Soy el cronista municipal de Tapachula. Soy orgullosamente producto de esta universidad. Hace ya casi 30 años yo aquí estudié y egresé de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y como sé que aquí estamos en un área que tiene que ver con la administración y los negocios, pues vamos a cambiar un poco la óptica de la migración y la vamos a enfocar a eso precisamente. Miren, está en la naturaleza humana el migrar. Si no migráramos, estuviéramos ahorita en la sabana africana compitiendo con los gorilas y los chimpancés. Así de simple y sencillo, ¿sí? Gracias a ese gran salto evolutivo que dimos es que en todo el mundo hay humanos, ¿sí? Y hasta el día de hoy seguimos migrando y lo podemos ver. Si salimos aquí afuera y vemos en la banqueta a las gentes, ¿verdad? Vemos gentes extrañas, ¿verdad? Y no sabemos de dónde salieron, ¿no? Entonces ese fenómeno no es nada nuevo, va como parte de nuestra evolución. Y ayer en la tarde, justo al terminar un evento que tuvimos aquí en el Museo de Tapachula, fui a comer con los cronistas, fui con la cronista de Tonalá, el cronista de Huixtla y el de Tuzlachico. Estuvimos platicando acerca de todo lo relativo a estos 200 años, ¿no? De la federalización de Chiapas a México. Llegamos a una conclusión muy curiosa con Sofía Mireles, la presidenta de los cronistas de Chiapas. Todo se debió al dinero, ¿sí? Le debían una lana aquí, Tapachula, Tuzlachico y no sé qué, villas más, a Guatemala, y en el zipizape que hubo de nos vamos a México, nos quedamos en Chiapas, nos volvemos independientes, nos quedamos en Guatemala, pues el trasfondo era un billete que se le debía a Guatemala, ¿no? Entonces, puede romantizar mucho las gestas que hicieron que Chiapas se volviera mexicano, ¿verdad? Y los 17 años que estuvimos aquí en el limbo, ¿verdad? En el Soconusco. Pero uno de los trasfondos más importantes fue eso. Había lana ahí en las arcas de estas villas, ¿verdad? De por medio que se le debían a Guatemala. Y pues México se hizo de la vista gorda y les dijo, no hay pex, ¿verdad? Aquí tú puedes entrar y no te voy a cobrar nada, ¿verdad? La migración, por lo tanto, también tiene que ver con ese gran fenómeno, ¿no? Yo, sin lugar a dudas, les puedo aseverar una verdad muy dramática. La migración es uno de los más grandes negocios que hay en la historia de la humanidad, ¿eh? Si no, revisen todo lo que tiene que ver con la Compañía Holandesa de Indias Orientales y la británica, ¿sí? Toda la cantidad de gente que sacaron de África para llevarla a los sembradíos de algodón en Estados Unidos en la época esclavista, ¿no? Texas así se formó porque aquí en la época virreinal en México no se permitía que estas regiones de la Alta California, el Oregón, se poblaran y se colonizaran con gente que no fuera católica, apostólica y romana, ¿verdad? Y en cambio los gringos dijeron, no, tú vente, aquí no me importa tu credo religioso, nacionalidad ni nada, ¿verdad? Y entonces así fue que Estados Unidos inició su boom expansionista hacia el ¿verdad? Y obvio los ferrocarriles, ¿verdad? Ese gran invento que tuvieron ahí los británicos, ¿no? Que aceleró todo ello, ¿sí? Entonces, véanlo todo esto desde la óptica financiera y económica, ¿sí? México tiene más o menos 126, 130 millones de habitantes al día de hoy, ¿sí? Todo depende del lugar de donde nos situemos. Aquí es muy dramático porque es la puerta de entrada al país y vemos muchas migraciones que vienen y se agolpan acá porque hay filtros, porque nosotros por política, históricamente, ahora en estos años sí se ha dado esta apertura, ¿verdad? Pero por cuestiones políticas, pero históricamente somos un país muy reservado y muy cerrado a las migraciones. Es muy difícil al día de hoy lograr la nacionalidad mexicana. Y yo lo he visto con casos de gente muy conocida de Guatemala que ya tienen años y no lo han logrado, ¿eh? Entonces, de esos 126, 130 millones de habitantes que tenemos acá, hay 1,5 millones de gente que vive en México, pero no nació en México, ¿sí? De ese 1,5 millones, ¿saben de dónde viene la mayor parte de migrantes? Hay casi 1 millón de gentes que viven en México, pero no nacieron en México. ¿Saben de qué país vienen? Vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Ese es el país que nos envía la mayor cantidad de migrantes a México. ¿Por qué no los vemos acá? Porque son pensionados del gobierno de los Estados Unidos, viven en el Bajío mexicano. Las pensiones de allá, obvio, aquí por el diferencial del nivel de vida y el dinero, ¿verdad? Pues para ellos aquí es un dineral, pueden rentar grandes casas y llevar una vida cómoda y holgada,
¿no? Entonces, esa migración acá no se percibe, pero si van al Bajío, Celaya, Guanajuato, Querétaro, ahí sí los van a advertir, ¿sí? Entonces, depende de la zona es donde se advierten los tipos de migraciones. Esta migración que vemos acá, entonces, ¿de qué se trata? Si ustedes revisan los países que expulsan migrantes, porque aquí estamos recibiendo migrantes, pero ¿quiénes son los países que expulsan migrantes? Yo soy contador de profesión. Hay un detalle importante, ¿por qué migra toda esta gente? Véanlo desde esa óptica financiera. Estados Unidos está perdiendo competitividad frente a todos los que son los países del sureste asiático porque sus costos productivos son más bajos. Los costos directos de la manufactura de Estados Unidos de Norteamérica son muy altos por los salarios que se pagan allá. Entonces se requiere que esa mano de obra, lo que son los costos indirectos, acuérdense de costos, son 3 elementos: material directo, labor directa y costos indirectos. ¿Sí? La labor directa, que es un costo directo, es muy caro en Estados Unidos, entonces se requiere tener pues los esclavos, esa mano de obra barata, ¿verdad? Que se la van a brindar, ¿quiénes? Pues precisamente estas migraciones, ¿no? Porque se necesita no perder la competitividad frente a toda esta estructura, ¿verdad? Del complejo militar industrial, que ahorita está echado a andar ya. Si ustedes revisan ahorita las noticias, fíjense bien, ven las noticias y son alarmistas, ¿no? Pero vean el trasfondo económico. En Ucrania, esta región del Donbass, ¿quién es el grupo étnico mayoritario que habita ahí? Ucrania es el granero de Europa, ¿sí? Todos los cereales de Europa, la gran mayoría salen ¿de dónde? De Ucrania, ¿sí? El Donbass es una región que está habitada principalmente por gente de origen ruso, ¿sí? Y ahí es donde está más industrializado Ucrania, ¿sí? No es casualidad que este conflicto se esté dando, ¿verdad? Tiene que ver con un trasfondo económico. Ahorita hay un tremendo relajo en lo que es Gaza, en la región suroriental de Israel, ¿sí? Esa región es Palestina, ¿sí? A la larga, posiblemente ahí vaya a haber una contención cada vez más fuerte de todo este grupo de habitantes en Palestina. ¿Saben qué hay en Palestina que se ha descubierto? Están los yacimientos de gas más grandes de Oriente Medio, ¿sí? Y eso, pues están ahí con un gran rótulo que dice, pues agárrame, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo económico de todo esto, detrás de estos problemas que hay ahorita en Palestina, ¿verdad? Hay ahí todo un yacimiento que quieren explotar, ¿no? Entonces, revisen igual estos fenómenos migratorios desde ese punto de vista, desde la óptica financiera, ¿sí? La migración es el negocio más grande que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bueno, ok, pues estamos en este medio tiempo del conversatorio y han colocado temas interesantes, pero hay algo fundamental que quiero destacar y que por ahí sigamos discutiendo, que es el papel que están jugando cada uno de los actores. Hay actores que, además de los migrantes como colocados en el centro, como protagonistas, también habría que hablar de el comercio, las empresas, los empleadores, sus formas de contratación también a nivel local. ¿Qué papel está jugando Tapachula o no solamente Tapachula, la región fronteriza como tal, Ciudad Hidalgo con Tecunumán, otras relaciones ahí bilaterales, el tema de las políticas en sus distintos niveles de gobierno, las políticas bilaterales, políticas nacionales, internacionales? Ahora también con los poderes fácticos, me refiero a todo el tema de la violencia que estamos viviendo hoy en día. Pero para los migrantes no es nada nuevo, ellos ya han sido presa de tiempo atrás de la violencia, del crimen organizado y también de otros poderes fácticos que ya lo mencionaban, el papel de estas narrativas que construyen socialmente la realidad, las narrativas mediáticas, cómo están jugando también como empresa también, ¿no? Los medios masivos de comunicación, las redes sociales, vamos, ¿no? Que estamos siempre al día con ellas. Y también el tema de qué papel están jugando, si están rebasados o están rebasados a propósito las organizaciones internacionales y cómo se han articulado con organismos locales, cómo también se han ido transformando, ¿no? Los objetivos, estas agendas, a veces visibles, a veces ocultas, y también cómo está jugando este actor que
pareciera que fuera el fenómeno del siglo, lo es, pero también pareciera que es el fenómeno nuevo por la modalidad de caravanas, entonces cobra centralidad en Ciudad de México por el tema del refugio. Y finalmente, las personas de a pie, los pobladores, que no me gusta como encasillarlos en la gente, ¿no? Sino hay esa diversidad, esa pluralidad de percepción, y también como con nuestra experiencia de migrantes también, cómo hemos interactuado y cómo nos interpela, cómo inclusive hasta sin ser empresa lucramos con la migración también, y bueno, pensar desde estas ópticas, desde luego pasa a traer intereses comerciales, pasa a traer intereses de cierto sector de la población. ¿Cómo colocamos eso en la mesa? ¿Cómo lo discutimos? ¿Y cómo logramos armonizar y colocar pues ideas más en diálogo, ¿no? Por ahí no sé quién, de todos estos actores que coloqué en la mesa, quién podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero dar cuenta de estos actores. Bueno, son varios puntos, ¿no?, que hay que discutir por ahí. Y yo creo que el tema de las organizaciones es muy fundamental, ¿no? Saben que está ACNUR, Comar, OIM, instituciones que se encargan, digamos, del seguimiento, monitoreo también de las migraciones, sobre todo aquellos de asilo, ¿verdad? Entonces, y también situamos del 2018 a la fecha como que se sobrepasó la situación de una enorme cantidad de personas migrantes, solicitantes de asilo, y que la situación se anunció como de crisis humanitaria. Hasta el día de hoy, pues podemos ver toda la ruta costera, las caravanas migrantes, y cómo este proceso también lleva a ciertas circunstancias que demanda también atención de manera muy puntual, ¿no? Aunque en Tapachula tenemos diversas perspectivas, también cuestionamos de cuál es el trabajo municipal en este seguimiento, ¿verdad?, en este monitoreo de las migraciones, cuáles son las relaciones que tenemos entre pobladores con las migraciones. Son puntos que tenemos como que ir reflexionándolos de manera como esencial, ¿no? Yo considero que la dinámica, que es un problema emergente, podemos como asumir a diversas posturas. Como yo decía, en mi caso me asumo desde la perspectiva de la educación. Creo que hay una necesidad del derecho a la niñez migrante, pero también hay una necesidad de cambiar la perspectiva de la pedagogía local, ¿no? Es decir, trabajar nuevos enfoques teóricos, cosa que no se ha hecho. O sea, no hay una actualización también del magisterio local, y eso también genera una crisis, digamos, dentro de esa emergencia y grandes conflictos y fenómenos sociales, la no capacitación es también un problema muy esencial. Más allá podemos ver otro tema que puede ser la salud, la atención a la salud. En las idas y vueltas que he tenido por la ruta costera, he visto cómo cambian las dinámicas de migración. He identificado que ya están bien trazados las rutas y los negociantes de los taxis de Acapetagua, Huixla, Pastepec, que ya saben el negocio con los de migración. Ya nada más ellos le dicen qué y te ponen la manta para que póngase del otro lado para que no lo vean o no la vean. Y ahí ellos ya saben cuánto es el cobro, un cubano que los lleva, y ya está la dinámica local. Esto vuelve a la idea de la migración como negocio. Ya llegan a Escuintla, y en Escuintla ya están las rutas de los camiones de las Urban que los mueven. Llegando a Mapa y cruzando ahí por los retenes, ya está una serie de motociclistas que los mueven en motos y los llevan hacia más adelante. Es decir, esta idea de negocio se ha ampliado por todos lados, y el negocio local también ha sido diversificado. Incrementos de las rentas de casa, ¿no?, en la que los locales lo han sufrido. Dicen, casas que estaban a 2,000 pesos están a 5,000 pesos porque el negocio se incrementó. Entonces, independientemente de la renta, el incremento de los locales, también viene la sobreexplotación laboral de aquellos. Bueno, antes estaban los Centroamérica, pero ahora vienen otras personas que lo van a hacer lo mismo, más a menor costo, ¿no? Y esta dinámica se mueve en cualquier tipo de negocio, ¿no? Todas estas miradas creo que es sumamente interesante, sobre todo para los estudiantes de esta facultad, pensar cómo también la migración está dando puntos de vista diversos, y cómo la economía también juega un papel elemental, tanto local y dentro de todo el corredor que es esta zona de Istmo Costa, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a mi alma mater, la UNACH. Yo estudié en estas aulas. Algunos de mis maestros están presentes esta tarde. Muchas gracias a ustedes por aportar y abonar a lo que hoy soy. Quisiera comentar lo siguiente.
Si bien es cierto, coincido con lo que nos menciona el cronista de Tapachula, que efectivamente Tapachula o esta región del Soconusco, en algún momento el gobierno ofertó tierras a los alemanes, a los, no sé, de distintas, los árabes, vinieron chinos, mucha gente que vino a esta región precisamente por la riqueza de la tierra. Y quizás esas son de las primeras migraciones que tenemos registro en esta zona. Incluso en el museo tenemos una sala especial dedicada a las migraciones de ese tipo, de las que generan riqueza, de los que vienen a invertir. Y el ferrocarril fue un punto medular para que ese desarrollo pudiera concretarse. Ahora, como periodista me tocó registrar desde, bueno, ya muchos años, más de 30 años casi, la migración. Antes, encontrar entre los trailers un chino o una persona un ruso o de otra, un hindú, era pues súper rarísimo. Aquí, en ese momento, les hablo del, no sé, finales de 80, principios de los 90, esas nacionalidades como que eran pues raras, ¿no? Tapachula en esta región pues pagaba muchísimo para poder moverse por esta zona. Sin embargo, esto fue cambiando, fue modificándose y yo no sé qué pasó, pero hubo un momento en el que, bueno, ya Tapachula, ni siquiera los locales podíamos tomar un taxi. No había taxis para poder trasladarnos en la ciudad. ¿Por qué? Porque los taxistas preferían brindar el servicio a la gente que venía de fuera porque les cobraban en dólares. Entonces, y como ese ejemplo, las casas, la comida, en los súpers íbamos a comprar pan y ya no alcanzábamos bolillos porque ya se había agotado. Entonces, esta situación de transición, de tener una localidad hasta cierto punto, Tapachula vivía entre lo rural y lo urbano, pues quienes vivimos aquí realmente sí sufrimos el impacto de este cambio. Las olas de gente que venía, ahora ya no solo de Guatemala, Honduras, Nicaragua, que era El Salvador, que era lo natural hasta cierto punto, pues esto se modificó y empezamos a ver de todas partes del planeta. Y así como veíamos estas personas con pieles de distinto tono, con su lengua de distinta manera, pues tuvimos que entrarle a poder comprender el fenómeno y a entender también que Tapachula estaba viviendo una transformación tal que nos ponía en el ojo del huracán a nivel internacional. Porque aquí no existía ACNUR, Comar y todas estas agencias internacionales. Aquí no existían. Estaban, quizás en algún momento en Chiapas estuvieron en la zona de Comitán, en la parte de frontera con Malapa, porque cuando fue el tema de la guerra de guerrillas, que vinieron migrando mucha gente huyendo de Guatemala, tuvieron ellos que atenderlos. Pero esta región fronteriza de Tapachula, Suchiate hacia acá, no habían agencias internacionales. La misma necesidad propició que hoy en día casi todas las agencias internacionales de ayuda humanitaria estén aquí. Ahora, preguntaba Diego, ¿verdad? ¿Han sido rebasadas? Yo les puedo decir que sí, porque me ha tocado ver en varios momentos, incluso registrar muchas situaciones de violencia, de angustia, desesperación, con actos de bronca entre los mismos migrantes, en espera bajo el sol, bajo la lluvia, enfermos. Y los que tienen recursos económicos también me ha tocado verlos en los mejores hoteles de Tapachula, ¿sí? Tienen la posibilidad de viajar en avión, no a pie, como algunos otros. Entonces,
nos impacta. Ahora yo quisiera dirigir esta mirada hacia los locales. ¿Cómo percibimos esta situación los locales? Y verdaderamente, en algún momento, gente que conozco, nos sentimos como abandonados de nuestras autoridades. Bueno, la ley de migración no existe. ¿Quién va a controlar esto? ¿Quién va a regular esto? ¿Qué está pasando? Y empezamos a percibir esta sensación de abandono. Sin embargo, pues todo cambia, ¿verdad? Y el tiempo va poniendo todo en orden. Considero que sí, las agencias no se han dado abasto para atender esta problemática humanitaria y seguimos sufriendo las consecuencias, ahora de distinta manera, porque es como que se han sentado las aguas, pero ya son parte ya de nosotros, la gente que ha venido, no solo de tránsito, mucha gente que ha llegado para quedarse. Porque desde el momento que salen de su país, donde no tienen oportunidades de ningún tipo, ni siquiera de alimentación, ¿sí? Dicen, Tapachula para mí es el paraíso. Yo no necesito ir al país de las barras y las estrellas. Para mí, este es mi sueño americano. Y yo con eso paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo no le puedo dar las gracias a la UNACH porque no me dejaron pasar no pasé el examen de admisión, entonces no le voy a dar las gracias a la UNACH. No salí en lista. Exacto. No estudié aquí, no es mi alma mater, pero siempre lo quise. Pero yo quisiera retomar el tema de la población local. De nuevo, al final yo también soy de aquí, no de aquí, pero de la región, que es la segunda cosa que quisiera decir. Tapachula no es el Soconusco, o no es todo el Soconusco, y el Soconusco no es solo Tapachula. Ayer justo me hacía mención acerca del centralismo que luego se vive en la región, y parece que solo Tapachula existe en el Soconusco, y no es así. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de población local, pues somos muchas poblaciones locales, y cada pueblo, cada localidad dentro de los mismos municipios tiene necesidades diferentes. Pero creo que hay una cosa, y ahí es donde quiero retomar un poco lo que decía la colega, es el tema de cómo nos sentimos abandonados. Pero yo no pienso, y aquí es donde difiero un poco, no siento que el abandono o la sensación de abandono ante la situación actual sea de unos 5 años para acá. En realidad me parece que la región ha estado abandonada por el Estado desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que gran parte del problema que tenemos mucha gente, me quiero incluir ahí, con la situación de presión que se vive en la ciudad y en la región, es que este abandono, que las condiciones socioeconómicas se han acumulado durante muchas décadas. Yo estoy seguro que no todos los que estamos acá somos de Tapachula, somos de diferentes pueblos. Y cuando venimos a Tapachula decimos, bueno, aquí por lo menos tienen calles medias mal, pero tienen empedradas, ¿cierto? Tienen pavimentadas, porque en mi pueblo no están pavimentadas, porque tienen más o menos agua potable, pero en mi pueblo no hay. Entonces, todo este abandono, todo este enojo, todo este coraje, de alguna forma ha sido como redirigido hacia personas, de nuevo, que vienen de situaciones muchas veces un poco más difíciles que las de nosotros, pero hay como una canalización de ese enojo, de esa frustración, provocada por el abandono, principalmente por el Estado. Y cuando digo el Estado, no hablo necesariamente de este gobierno de los últimos 5 años, no, es una cosa estructural, es una cosa, Justus lo sabe mejor que yo, y muchos de aquí lo saben, es una cosa que se vive desde el momento en el que el Soconusco se unió a México. No, hay un abandono adrede, estructural, no sé si planeado, pero por lo menos una cosa que es muy notoria. Y me parece que es una olla de presión que inevitablemente tiene que ser dirigida a alguien. Y muchas veces es dirigida siempre a la persona a la que consideramos más débil, con más necesidad, con menos redes, con menos recursos, al otro, ¿no? A la otra persona, no a nosotros, a la otra persona. Y ahí es donde yo también quisiera vincular un poco la pregunta de Diego,
sobre si las organizaciones internacionales están rebasadas. Por supuesto que están rebasadas, pero en ningún momento deberían de hacerse cargo de este tema, porque el Estado es el que debería hacerse cargo de este tema. O sea, es bien chistoso porque hay mucha gente que se siente muy orgulloso de que todas las agencias de ayuda internacional estén acá, pero es al revés, no deberían estar acá. O sea, no debería tener que venir gente de otro lado a arreglar problemas que el Estado debería arreglar, ¿no? Entonces, creo que ese abandono estatal se junta a la frustración, se junta también con temas económicos, y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo en verlos en temas, digamos, desde la óptica financiera, porque por supuesto que es un negocio, porque a alguien le conviene que haya trabajadores que no se documenten, a alguien le conviene que haya refugiados, a alguienes, ¿no? Les conviene que no se pueda pagar lo justo. Entonces, creo que todo eso es una olla de presión que tiene que ver con el hecho de que haya organizaciones internacionales, de que haya albergues, de que haya ONGs, de que haya muchísima gente que se viene a hacer cargo de este tema, cuando es el Estado el que debería de hacerse cargo. Y creo que ese ha sido un problema muy grande y va a seguir siendo un problema mucho más grande, porque siempre vamos a encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Es mucho más fácil echarle la culpa a los que vienen pidiendo la moneda y no encuentran un baño y tienen que orinar en la calle, porque yo haría exactamente lo mismo si nadie me da trabajo, nadie me presta el baño en su casa, yo haría exactamente lo mismo. Si el Estado no me pone un baño en la calle, porque yo llevo 4 horas bajo el sol de Tapachula, miren cómo estoy sudando ahorita, y soy de acá, y hay aire acondicionado. Imagínense estar en la Comar, allá en el centro de Tapachula, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y el Estado no te pone un baño. Díganme ustedes a dónde irían al baño. Es bastante fácil, me parece a mí, echarles la culpa, poner pancartas, denunciar, que se vayan. Claro, porque es mucho más fácil decirle a ellos que decirle al presidente municipal, o decirle al gobernador, o decirle al presidente de la República, porque ni siquiera vamos a llegar a ellos. Entonces me parece que, digamos, estos temas, entiendo que la población local tenga este enojo, por supuesto que es entendible. Y esta es una crítica que quiero hacer directa también a la gente que se atreve a señalar a la población local por sentimientos xenófobos, racistas. Por supuesto que es reprobable, no estoy diciendo que está bien, pero no entienden de dónde ha salido todo eso. O sea, digamos, hay un menosprecio hacia causas mucho más profundas que tienen que ver con la situación actual que vivimos. Y mientras no entendamos nosotros también de dónde viene el enojo y la frustración que estamos viviendo, bueno, pues siempre vamos a encontrar un culpable. Y creo que en ese sentido me parece que la historia tiene mucho que decirnos acerca de por qué, diría Weber, por qué las cosas son así y no son de otro modo, ¿cierto? Ya sirve el micrófono, al parecer. Bueno. No. Pues si quieres bueno, hacer. ya sirve. Si lo quieren, adelante. ¿Sí? Bueno, Pruébalo. si no es necesario. Ok. Es que de las dos manos ocupadas me pone nerviosa. No te preocupes, adelante. Bueno, yo creo que hemos discutido y los colegas en esta mesa han discutido cosas muy interesantes y a mí me gustaría rescatar 2 puntos, ¿no? Por un lado, lo que decía el compañero muy atinadamente, el cronista de la ciudad, del tema económico, ¿no? Y por otro lado, hablar de la periferia. Entonces, hay 2 cosas. Por un lado, retomamos como la teoría de la dependencia y de las estructuras de toda la vida, bueno, no de toda la vida, desde los 70s, el centro y la periferia. ¿Quién es el centro y quién es la periferia? Ok. Bueno. O sea, ok. Sí, bueno, el tema del Centro y periferia. el centro y la periferia y cómo es que al final de cuentas quiénes son los tomadores de decisiones, dónde está el centro, en el centro están qué intereses, ¿no?
y definitivamente no está el interés ni de las personas migrantes ni del Soconusco en el centro, y el interés está pues en Estados Unidos, en el llamado norte global al fin de cuentas, ¿no? Y entonces pues sí, se sienten abandonada la población tapachulteca, pero también se siente abandonada la población migrante, son la periferia. Y a nadie le importa, no les importa ni a la población migrante ni les importa la población de Tapachula, a ese centro que al final echó a andar esta maquinaria de la migración y que no se va a parar, y que es cada vez una maquinaria cada vez más acelerada, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, en el tema de las agencias internacionales, pues bueno, no pueden hacer gran cosa, es más bien hacen lo que pueden, ¿no? Ponen curitas a una situación desbordada y que no tiene realmente una solución. No pueden hacer gran cosa, porque además no tienen dientes para hacerlo, no pueden tomar decisiones, ni siquiera pueden de manera directa encarar una crítica hacia el gobierno, porque los expulsan. Entonces, bueno, pues hacen lo que pueden. Ahora, también pensar, ¿el Estado puede? O sea, me quedé pensando un poquito, dice Jorge, es que es un tema del Estado. Sí, el Estado tiene un papel, un rol muy importante. Primero, de mirar a ver el sur, ¿no? De mirar a ver esta periferia que es Chiapas y que es el Soconusco dentro de Chiapas. Es como decía un colega, Jaime Rivas, la periferia de la periferia, ¿no? Entonces, Chiapas es la periferia de la periferia. ¿Qué digamos de Tapachula? ¿Qué digamos de Acapetagua, no? Si a nadie le importa el Soconusco, pues menos a la población local. O sea, realmente las decisiones se toman en niveles mucho más altos, incluso supraestatales, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tanto puede hacer el Estado mexicano? Pues al final es un poquito negociar, tomar decisiones, utilizar al tema migratorio como moneda de cambio, que es al final lo que acaba haciendo, ¿no? Ante un centro que es el que pone las reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, tal vez suena muy pesimista mi reflexión, pero es así. Y ya. Bueno, siguiendo la tendencia, yo también soy egresado de la UNAM. Pero sí es cierto, sí es cierto. Bien, quiero interesantes intervenciones, desde luego es parte de dialogar, de debatir, pero estamos ante también una pregunta antes de ya desde luego interactuar, platicar con ustedes, que nos expresen lo que han reflexionado al respecto de todas estas intervenciones. Quiero preguntarles también de estos futuros posibles. Ya vimos el pasado, que es sumamente importante, ¿sí? Nos condiciona, nos ha hecho la región que somos olvidada, y el presente, cómo lo hemos vivido desde los diferentes ángulos. Platicaba el doctor Justus Fenner y lo he visto desde la teoría del framing, del encuadre. O sea, la perspectiva, el ángulo desde que ves el accidente es diferente. No es lo mismo el que lo vio desde su local comercial, el que lo protagonizó, y la vecina que se asomó tiempo después, ¿no? Cada uno lo vive como lo ha experimentado en sus diferentes condiciones que los han determinado, con sus recursos, con sus niveles de escolaridad, con su cultura que le ha venido también en casa, de generación en generación. Y también quisiera colocar en estos futuros que nos imaginemos hacia dónde va esto, y también que ya pasamos, es muy dado al discurso del estadocentrismo, de decir, es que vivimos, inclusive también de estas políticas norteamericanas, es una crisis humanitaria, es una crisis que se encuentra entre dos tipos de seguridades en constante tensión: la seguridad nacional por un lado, que busca la contención, que busca el bloqueo, que busca el aseguramiento para la deportación, para hacerle el juego también a otro país, ¿no?, hegemónico. O también es un tema que hay que colocar, discutamos y que provoquemos al público cómo vemos, cómo imaginamos estos futuros, porque ya pasamos por una crisis sanitaria. Seguimos, yo diría, en una crisis sanitaria que nos dejó no solamente un tema de seguridad que ya vivíamos, sino un tema
que en los medios parecía, y lo es, de bioseguridad, ¿no? Y que los que la pasamos mal, la seguimos pasando mal, pero acentuó las desigualdades. Si el acceso a una vacuna, a salud, era difícil, digo, para los migrantes, triple, ¿no? Y no es esta idea de romantizar, es de colocar a cada uno en sus justas dimensiones y verlo desde la perspectiva, ¿no? Desde la frontera de la frontera, la periferia de la periferia. Bien, y también para ir cerrando, estos futuros, véanlo como el cierre de intervención y después ya pasamos, abrimos micrófonos para escuchar al público que tan atento nos ha escuchado en estos últimos minutos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién dice yo? Adelante. Va. Bueno, muchas gracias. Para hablar del futuro, como buen historiador, voy regresando en el tiempo. Es decir, si hacemos un poco de reflexión sobre lo que pasó en los últimos 200 años, hay varios acontecimientos que me permiten como que vislumbrar algo que ojalá, digo, pueda funcionar también en un futuro. ¿A qué me refiero? Regresan 200 años, 1824. Es decir, estamos en los momentos de la independencia y estamos en un impasse, digamos, donde precisamente el Soconusco pues no pertenecía ni a Chiapas, ni a México, ni a Guatemala, sino estaba, y eso es muy curioso, declarado neutral, que una cosa imposible, pero bueno, así fue. Pero lo que sucedió por los diversos conflictos en Centroamérica, entre conservadores y liberales y viceversa, el Soconusco fue la única instancia en la región que aceptó a los refugiados, que recibió a los refugiados, y cuando Guatemala reclamó, y incluso México reclamó, los soconusquenses defendieron a los asilados políticos, a los refugiados que estaban ubicados en diferentes partes del Soconusco. Y fue adelantándose por casi 80 años a los primeros convenios internacionales sobre el asilo. Esto como que para mí es una cosa como que me habla muy bien de la capacidad y de la visión que han tenido los soconusquenses en este momento. Damos un brinco, 100 años después, 1920 por ahí también. No sé si, no creo que ya nadie alcanza, ¿verdad?, en edad aquí, pero el Soconusco vivió una crisis migratoria que se había generado por represión en la vecina República de Guatemala, y que había una suma que se calculan entre 50 y 70 mil guatemaltecos en la región entre Tuxtla Chico, Mazatán, Tapachula, ¿no?, viviendo en esta región. Y la nación mexicana lo vio como un gran problema, porque temía de que Guatemala iba a reclamar, lo vieron como una inmigración ilegal que finalmente diera pie a que Guatemala reclamara el regreso del Soconusco a Centroamérica, a Guatemala. Bueno, no fue así. Pero lo que sucedió aquí, toda esta situación que provocó también la llegada en este momento, sí, de agencias estatales y nacionales, básicamente de migración, pero también del ejército y de otros, de la aduana estaba involucrada también en este manejo de la migración, lograron finalmente integrar y lograr encontrar una solución que diera pie a que la mayoría de estos guatemaltecos, sus nietos siguen viviendo hoy aquí. Son parte productiva de lo que es el Soconusco. Han invertido aquí, han creado niños aquí, han creado lo que ustedes conocen como Soconusco. Y entonces, si tomamos estas capacidades, viendo esas capacidades, como que yo, intentando de verlo de manera más positiva, espero de que también ahorita, aunque en este preciso momento a lo mejor vemos muchos grises, podemos ver tal vez algunos verdes en el futuro. De tal manera que sí, la misma capacidad del pueblo soconusquense, del pueblo
tapachulteco y todos los que se consideran de la región aquí sean capaces también de recibir, de integrar y de volverlos parte de lo que vamos a hacer en un futuro, porque lo que nosotros conocemos como estados nacionales, estamos en proceso de cambios profundos que no solo afectan al Soconusco, a Chiapas, a México, a Centroamérica, sino que afectan a todo el mundo. Y en ese sentido, digamos, con esta visión, digamos que estamos viviendo la reconfiguración de los futuros naciones, en caso que las haya, yo creo que somos capaces, humanamente hablando, de también resolver lo que llamamos crisis migratoria de la movilidad humana, ¿no? Entonces, también viendo, digamos, lo que ahorita sucede aquí, ¿cree que están hablando de 1 millón? ¿Cree que de pasos o algo así? No recuerdo bien lo que había leído. Solo recuerdan, entre 1860 y 1920 salieron 5 millones de Europa Central, básicamente para América. Y todo salió bien. Así que yo creo que, o yo quisiera ver perspectivas positivas en todo esto, lo que está sucediendo, aunque por el momento tal vez no parece así, pero yo creo que el genio humano sea capaz y será capaz de resolver también este nuevo futuro de la humanidad aquí en esta parte del mundo. Muchas gracias. Nada más, pues me gustaría un poquito respondiendo a lo último que comenta Justus. Yo creo que una de las cosas que sí podríamos hacer es mirar al pasado, ¿no? ¿Por qué todo salió bien? Porque se dieron oportunidades a esos 5 millones que llegaron aquí. Se les abrieron las puertas, llegaron, se instalaron, tuvieron a sus familias, tuvieron medios para sostenerse, para ser productivos. Entonces así sí funcionó, ¿no? Yo creo que hay que ver esos ejemplos del pasado y tal vez pensar que si funcionó entonces, podría funcionar ahora, ¿no? Como políticas restrictivas de desistimiento, en una lógica de que la gente desista y se vaya. Quizá no es por ahí el camino, ¿no? Quizá es otra manera de mirarlo para poder pensar que entonces todo va a volver a salir bien. Bueno, yo creo que ante estas miradas positivas y este pasado y el presente también de las migraciones, yo creo que también nos deja ver la capacidad humana de articularse en lugar de origen, ¿no? De destino, como lo fueron con los japoneses, los chinos y también los haitianos, que han creado una economía local. Lo vimos con las carretillas, lo vimos que ellos ante la necesidad articulan nuevos proyectos, ¿no? Y en esta misma necesidad también hay que pensar o dejar de pensar en la idea de la identidad única en Tapachula. Es que somos del Soconusco y es que es mi identidad, y no es cierto, porque en la casa de mi mamá mi vecino es de Guatemala y el de frente es de Honduras. Y esto ustedes lo saben, algunos de aquí son de Guatemala, de El Salvador, tienen familia de Nicaragua y están aquí estudiando y se conectan de esa vida transnacional. Quiere decir que superemos esa idea ya antigua y bastante ridícula de el Soconusco como un solo espacio de la población, más bien decir eso, el Soconusco como un espacio diverso, ¿no? Y en esta diversidad cómo encajan las relaciones humanas, pero también cómo se pueden articular proyectos nuevos. El pasado ya lo sentó, ¿no? Ahí está el Museo de las Migraciones, pero también ese museo te tiene que ampliar y se va a ampliar para las nuevas migraciones, y yo creo que estas propuestas nos van a dar cuenta de otras identidades, quizás haitianos-mexicanos, cubanos-mexicanos, colombianos-mexicanos, venezolanos-mexicanos, que va a ser de la nueva, digamos, las nuevas corrientes locales, y después estaremos hablando de esa diversidad tanto culinaria como de identidades. Finalmente, hoy, y lo habíamos platicado con el cronista Leopoldo, que se plantea la posibilidad de una central de abastos diversa, es decir, para las culturas, no solo para las personas locales. Va a ser un debate local, cierto, porque acabo de leer ayer la noticia que dice locales para locatarios.
Y es decir, otra vez la pugna de seguir pensando entre somos los de establecidos y tiene que ser para nosotros. Pero vas a Puerto Madero y todas las escolleras es de salvadoreños, de Honduras, de Guatemala. Entonces como que no nos entra todavía esa idea de la diversidad en una zona tan diversa como esta, tan presente y tan pasado, ¿no? O pasado presente. Jorge. Soy más pesimista. No quiero arruinar el momento. Ya cerraron. Ok, bien. ¿Cómo veo el futuro? Creo que difícil, y les voy a decir por qué. Si bien es cierto lo que mencionaba el compañero de Acapetagua, de la hermana República de Acapetagua, ¿cuál es el reclamo de la población del Soconusco? Miren, decimos que la verdad no tenemos lo que requerimos como sociedad, no tenemos caminos o carreteras buenas, la infraestructura en todo que tiene que ver para albergar a una población tan fuerte. Creo que más que nada, más que la adversidad al otro, es eso. Realmente dices, si nosotros no tenemos, estamos abandonados por el centro, y sobre eso viene un grupo de personas tan numerosos a sufrir también lo que nosotros ya de por sí sufrimos. Entonces esa sensación de cómo le vamos a hacer para poder todos superar o subsanar las necesidades básicas del ser humano, comer, tener un lugar donde dormir, y lo podemos ver en nuestras calles, y seguramente ahora la Ciudad de México lo está viviendo, y los migrantes están en todos lados, o sea, desde el sur hasta el norte del país ya está quedando vestigios de este doloroso momento que está viviendo el país. Sin embargo, yo no quiero ser tan dramática y pensar que nos va a ir mal. No, pienso que ya nos estamos desde el 2018 hasta este 2024, ya estamos empezando a entendernos. Ya hay incluso muchas familias ya integradas por gente que ha venido de otros países, con gente del Soconusco. O sea, ya son familias que se están integrando. Ya los vemos en los negocios, ya los vemos en las peluquerías, ya los vemos, o sea, ya empezamos a entendernos, ¿no? Y aquí creo que lo que faltaría es esa mirada del centro del país al sur para que verdaderamente podamos vivir dignamente, porque es muy lamentable ver en las calles de Tapachula la gente durmiendo en cartones en la calle, niños sufriendo problemas de salud, en fin, una serie de situaciones que yo sí creo que es una tragedia humanitaria, porque sí lo es. Porque ninguna persona debería de vivir bajo esas condiciones. Y yo quiero cerrar con esto mi participación. Yo escribí en el 2018 precisamente, les voy a leer nada más un fragmento, un poema que nos habla precisamente y se llama Migrante. Las olas humanas llegaron aquí como un tsunami, tomando por sorpresa nuestra cotidiana vida. Diversidad de lenguas, color de piel, culturas e ideologías en ofaño te traen a esta frontera sur de México en tu travesía. Tapachula, convertida en la Torre de Babel del Sur, nos revela el sofisma, la realidad desnuda de las propias carencias, de actitudes pusilánimes que llevan incluso a la indecencia, de ver al otro como invasor, como escoria en esta tierra. Migrante, sin dinero, cansado, víctima de quién sabe qué. En tu famélico cuerpo se observa el sufrir y tu esperanza de llegar al país del norte, donde los sueños
dicen que se cumplen. Te animan a no volver la vista atrás, a dejarlo todo y seguir. Huyes de tu país por la pobreza, la violencia y sueños frustrados, quizás por gobiernos desalmados, que te han quitado casi todo, menos la esperanza de recorrer caminos con tus pasos, alcanzando las distancias. Migrante, te observo bajo la pertinaz lluvia, veo en tu rostro trémulo la huella del camino recorrido y veo en ti, humano, un trozo de patria y el dolor de tu partida, sin trabajo, sin hogar, sin identidad, sin español en tu habla. Almas tristes que vagan por las calles de Tapachula, con su comercio improvisado en carretillas. Humano como tú y como yo, que luchas por terminar con la tortura de lo que llamas cárcel sin barrotes, mi amada Tapachula. Caravanas rebeldes de naciones e historias de vida. Migrante, sí, te observo bajo la pertinaz lluvia y duele. Duele el hambre de tus hijos, el frío que agobia y los desprecios por momentos, incluso días, largas filas bajo el candente sol tropical, o víctima del COVID, pero aquí estás, con tu maleta de anhelos y sueños. Hoy te vas mimetizando, reconstruyendo el alma y atesorando cicatrices, procuras poco a poco tener vidas felices. No es el país de las barras y las estrellas, pero te aseguro que aquí en Tapachula, encontrarás muchísimas de ellas, porque la realidad, amigo migrante, es que hoy Tapachula y el Soconusco es tu hogar. Muchas gracias.